Buongiorno para la vez, bienvenidos a Esta Peli, el canal de los cinéfagos. Volvemos por fin a la paura, volvemos al terror y volvemos con un vídeo que se podría considerar la segunda parte de otro vídeo. Hace algún tiempo, cuando se empezó a hablar de esta película, de Winnie the Pooh, Sangre y Miel, Winnie the Pooh, Honey and Blood, ya hice un vídeo, ya digo, cuando se empezaron a filtrar las primeras fotos, ya hice un vídeo porque la película, la noticia del rodaje de la película, mejor dicho, se hizo un poco viral. Entonces hice un vídeo explicando la gente que estaba, por qué se daba esta película, la gente que estaba detrás de esta película, y al final aventuraba un poco mis opiniones sobre la película. Consideraba, sobre todo, haciendo un resumen, yo os recomiendo que veáis el vídeo porque sobre todo comento eso, ¿no? Qué gente hay detrás y por qué se da la película. Y al final aventuraba a decir que iba a ser una película que iba a decepcionar a la gente porque la gente se esperaba una puta locura de gore y de diversión, y normalmente este tipo de películas suelen ser un poco malillas. Bueno, lo he explicado muchas veces, no suelen ser virales para el tráiler y en el fondo muy decepcionantes. Y por fin la he visto y hoy vamos a hacer la reseña por fin de la película. Voy a opinar qué opino. Voy a decir mi opinión, ya sabéis, con y sin spoilers, y voy a decir si estaba en lo cierto o no. Vale, a ver, vamos a ver. Como decía antes, este es la película. Mucha gente ha sido un poco viral y mucha gente se esperaba muchas cosas. De hecho, ya se está hablando de una segunda y una tercera parte. Se está hablando de otra peli de Peter Pan, si no me equivoco, y seguramente esto no está confirmado, pero se está hablando también de una peli de Bambi de este mismo director y de este mismo tipo, ¿no? Clásicos Disney convertidos en el terror, en un slasher. Como decía, la gente se esperaba mucho, la gente esperaba gore, la gente esperaba mucha diversión, la gente esperaba locura, y lo cierto es que no lo ha tenido. Pero también es cierto que yo aventuré una película cutre, una película hecha con desgana, y tampoco, sinceramente, tampoco. Esto es un poco complicado, ¿vale? Este vídeo, porque objetivamente, teoría de valores, ya sabéis que yo considero que el cine nunca se mide objetivamente, pero si medimos la película por lo que es, 100% por lo que es, no es una buena película. Tiene problemas, tiene varios problemas que luego analizaré, y en el fondo es un slasher un poco genérico. Se llama Winnie the Pooh, como se podría llamar, no sé, lo que queráis. Slasher en el bosque o lo que sea. Pero el hecho de que yo me esperara un tipo de película muy concreta, me esperaba una especie de Sharknado, me esperaba lo que llevo comentando mucho en el podcast, ¿no? Hablando de tiburones, y seguramente si no estuviera haciendo ahora mismo en el podcast películas de tiburones, mi opinión sobre la película sería algo diferente. Pero el hecho de que me esté comiendo muchas pelis que sí que son eso, que sí que son películas de terror que buscan la viralidad del tráiler y ya está, no tienen nada más, ningún aliciente más, me ha hecho valorar esta película un poco mejor de lo que seguramente se merezca, y un poco mejor de lo que puede que sea. En el fondo, muy en el fondo, es una película diferente. Ya te digo, sobre todo tenéis que quedaros con eso. Me ha sorprendido, es una película que me ha sorprendido. ¿Es una buena película? No, pero es una película que me ha sorprendido. Es una película que está hecha con cierto brío, podríamos decir. Una película que no juega a eso, ¿no? A la viralidad del tráiler, no juega a ser una mamarrachada tonta. De hecho, ese es uno de sus problemas para mí, pero bueno, no juega a ser una mamarrachada tonta, y es una película que tiene ciertas dosis de sangre, es relativamente creativa en las muertes y es relativamente gore. Y bueno, juega evidentemente al tema de desnudos y tal, aunque es cierto que desnudos como tal solo sale uno en la película, pero bueno. Pero ya es más de lo que nos suelen dar otro tipo de películas, ¿no? ¿Cuál es el problema? Dicho esto, en resumen, si queréis lo que comentaba al principio del vídeo, yo hice una predicción y me he equivocado. Yo en mi predicción me he equivocado. Pero, pese a eso, es
Winnie the Pooh, Blood and Honey, ¿una buena película? No, no es una buena película. Al final, en el vídeo en el vídeo anterior ya comenté un poco lo que había. Son la gente que está detrás, es un tipo de gente que hace un terror muy barato. Es una película muy barata, muy barata. Es una película que tiene problemas de formato en el sentido de tiene problemas de iluminación, muchos problemas de iluminación, tiene problemas de actuación, los actores, las actrices sobre todo, digo actrices sobre todo porque la gran mayoría del elenco es femenino, prácticamente sale solo un hombre y luego los malos, podríamos decir, pero que no dejan de ser personas disfrazadas. El cast de actrices y actor no son especialmente brillantes, de hecho son bastante malos y poco más que decir realmente, ¿no? No es una gran película, de hecho es una película que se toma en serio a sí misma demasiado. Y ese es otro problema. Yo lo que estoy viendo, que sí que está decepcionando a la gente, y no por lo que prevé. Yo dije que iba a decepcionar porque era una peli cutre que buscaba la viralidad y iba a ser una chorrada y tal y cual, pero no, es una película que se toma demasiado en serio a sí misma, es una película que en el fondo, al final, es un slasher genérico, no tiene, esto ya lo expliqué en el otro vídeo, no tiene los derechos de todos los personajes, así que la parte de lo que es la transformación de Winnie the Pooh y de Piggy, de Cerdito, en asesinos, porque solo son estos dos, se lo ventilan rápido, se lo ventilan con una animación que es chula, porque juega a los cuentos originales, luego te hacen otra animación que es terrible, que no viene a cuento de nada, y es cierto que gran parte de la película está explicada, en el que me refiero, que se verbaliza. Casi todo lo interesante de la película se dice, son voces en off que están narrando los sucesos de varios ataques en bosques y tal, y solo vemos un ataque concreto. La película, como digo, en el fondo es eso, se toma demasiado en serio a sí misma y se va de lo que la gente esperaba que iba a ser una gran mamarrachada y una película de divertimento tipo Charnado, tal, lo que sea, o tipo ya bien hecho, Zombievers o demás, y se convierte en un slasher genérico, en un slasher serio y en un slasher serio, y como tal no es suficientemente bueno. Al final los personajes son increíblemente subnormales, son probablemente de los personajes más tontos del terror, y es decir, la película juega mucho con los clichés, cae mucho en clichés, mejor dicho, porque no juega con ellos. Ese es el gran problema de la película. La película no es lo suficientemente inteligente, podríamos decir. En el fondo es un slasher muy estereotípico, que la única baza que juega es que los asesinos son Winnie the Pooh y Piggy. Y ya está, no tiene más. Tiene dosis de sangre, tiene ciertas dosis de sensualidad o de desnudos, muy pocos, pero sí que tiene una dosis de gore interesante. Pero ya está. Dura 1 hora y 20 como podría durar media hora o 2 horas, porque en el fondo otro gran problema que tienes, que ya explicaré un poco más en la parte con spoilers, que va y se acaba. No hay una conclusión, es decir, no es una película en el fondo, no, el guión es ridículamente flojo, el guión brilla por su ausencia. En el fondo es un guión, o sea, no tiene un planteamiento, nudo y desenlace, podríamos decir, no es una estructura clásica, sino que te explican un poco la premisa, en los primeros 10 minutos, como digo, por animación, luego sueltan a las chicas con una excusa un poco tonta, sueltan a las chicas en el bosque, en los tinacres estos, en una casa al lado, y ya está, y los malos, Winnie the Pooh y Piggy, los encuentran y se convierte en un slasher y ya está. Y ellas intentan escapar, no tiene más, ya está. Y al final es lo que digo, ¿no? La película acaba porque tiene que acabar, acaba con un final absurdo además, y casi todo, en el fondo, muchas de las acciones de la película parece que se den porque tengan que darse, ¿no? Como digo, muy estereotípico en ese sentido, y tampoco juega con ellos, tampoco intenta hacer algo diferente, sino simplemente, bueno, somos estos Winnie the Pooh y ya está.
O sea que en el fondo, mirándolo ahora, en conclusión, sí que tenía un poquito de razón porque la promoción se la hemos hecho de manera gratuita. De hecho, va a haber segunda y tercera parte. Si esta película no fuera de Winnie the Pooh y fuera, como digo, un slasher normal que se llamara El Bosque Maldito, lo que queráis, no hubiera sido pasado completamente desapercibida y nadie estaría hablando de ella y evidentemente no tendría segunda y tercera parte. No es lo suficientemente loca, no es lo suficientemente mamarracha, que en parte se agradece porque juega algo un poco más serio, intenta hacer otra cosa diferente, pero en el intentar hacer otra cosa diferente cae en algo muy genérico y en lugares muy comunes y pierde completamente la poca gracia o la poca esencia que le hacía especial la película. No tengo mucho más que comentar en la parte con spoilers, porque en el fondo es lo que digo, es una película genérica, es una película mala, porque es una película mala, no es tan mala como yo me esperaba, lo cual me ha hecho valorarla un poquito mejor, pero tampoco es lo suficientemente loca o lo suficientemente interesante o original como para destacar. Si queréis comentamos un poco lo que es el argumento. Como decía, tenemos a nuestra protagonista que se llama María, que por una excusa un poco absurda, porque le acosa a un hombre, se va un fin de semana con las amigas a un retiro en medio de la montaña, en medio del bosque, y resulta que están Winnie the Pooh y Piglet que se han vuelto locos porque el Robin, Christopher Robin, que no me salía, les abandona y no tiene más. Al principio de la película vemos a este chico. He de reconocer que yo de pequeño no vi a Winnie the Pooh, no soy un gran fan de Winnie the Pooh, entonces no conozco suficientemente el lore de Winnie the Pooh y a lo mejor si lo hubiera conocido, la película me hubiera gustado más, pero creo que tampoco indagan mucho en él. Realmente los personajes que no aparecen son porque no tienen los derechos y ya está. Entonces Christopher Robin al principio de la película es secuestrado, no lo matan, pese a que es al que más odian, ¿no? Es una cosa un poco absurda, no lo matan para torturarlo, nos dan a entender que van matando y torturando gente porque se han vuelto locos para comérselos y aparecen estas chicas, las chicas actúan de manera imbécil porque son gilipollas perdidas, son normales, son tontísimas. O sea, la primera de todas ve a Winnie the Pooh al fondo y dice, bueno, pues sigo en la bañera y la matan y entonces ven que ha muerto, la matan de una manera bastante guapa porque es verdad que las muertes están bien, las muertes están logradas, pero a partir de ahí las ven las chicas en la ventana pintada, decía, vamos, iros de aquí, dicen, vamos a quedarnos en la casa por si acaso, las van atrapando, casi se dejan atrapar prácticamente y el final acaba porque tiene que acabar, es lo que digo, ¿no? Al final, bueno, pues hay una muerte más, un personaje que escapa y poco más. Y es que en el fondo, poco más. Era una película que mucha gente esperaba muchas cosas, como digo, que ha decepcionado por los motivos contrarios a los que yo creía que es en el fondo la excusa para hacer este vídeo. Y ya está, no hay mucho más que comentar. Ya dije que la vería, aquí tengo la reseña. Es que es una película anodina en el fondo es una película... Bueno, yo le he puesto un 3. No hay mucho más que comentar. Nos vemos en la próxima.